Hemos venido sosteniendo una tesis supremamente grave. Entendemos la gravedad que ella tiene, en el sentido de que estamos a las puertas de un estado totalitario de corte mussoliniano y hitleriano y sobre todo staliniano. Y que ese estado así conformado y así inspirado tiene un objetivo fundamental, que es destruir todo lo que se le oponga. Mussolini lo decía, esto no es obra del general Naranjo ni de Juanpa. Mussolini decía, todo en el Estado, todo por el Estado, nada contra el Estado. Es la fórmula hegeliana, porque tanto el fascismo como el comunismo como el nazismo son hijos de la misma madre. La misma madre es la dialéctica de Hegel. Hegel exclamaba, el Estado es Dios sobre la tierra. Y algunos se lo creen y creen que son entonces los legatarios de Dios o los dueños de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo en Colombia. Y por eso estorba tanto la oposición y por eso es preciso no superarla a través de los raciocinios, ni derrotarla a través de debates limpios como en las democracias se estila, sino aniquilarla, exterminarla. Este proceso de aniquilación empezó hace rato contra las personas sospechosas de ser un dique de contención para las ideas comunistas, es decir, para el totalitarismo de Estado. Los que se pregonan comunistas y marxistas tienen que admitir lo que eso significa. El señor Cepeda y la señora Piedad Córdoba quieren ser comunistas, que lo sean, pero que acepten lo que eso significa. Ser partidarios de una forma, de una visión, de un totalitarismo de Estado que niega todas las libertades y que está dispuesto a todas las atrocidades con tal de llenar sus cometidos. La cadena de ataques contra quienes se suponen un peligro para esa visión totalitaria del Estado es larga. Fueron muchos, como lo hemos repetido varias veces, los expresidentes del Congreso, gente buena, gente intachable, de primer orden, que fueron cayendo uno a uno víctimas de los testimonios falsos de los llamados paramilitares, utilizados para aniquilar el Congreso, para destruir su significación en la vida social y para permitir una forma totalitaria, una visión totalitaria del Estado. Eso no es en vano. Ahora la gente se pregunta que por qué está tan desprestigiado el Congreso a la vista de los ciudadanos. Pues porque el Estado se dedicó a perseguir al Congreso y aniquilaron el Congreso sin que el Congreso se defendiera. ¿Qué hubo entonces? Una cobardía manifiesta de los hombres del Congreso que con tal de que no los tocaran a ellos veían con cierta tranquilidad y cierto desahogo que al que cogían por su cuenta era al vecino y no a él. Y entonces así fueron cayendo los presidentes del Congreso, el doctor Mario Uribe, el doctor Pinedo Vidal, el doctor Luis Humberto Gómez Gallo, otro que no fue presidente del Congreso pero que mereció serlo tantas veces como Mauricio Pimiento, el doctor Ciro Ramírez, el doctor Luis Alfredo Ramos, perseguido, todos lo estamos viendo a través de un proceso inicuo. Después vino la persecución contra las personas que estuvieron cerca del presidente Álvaro Uribe Vélez, con Andrés Felipe Arias a la cabeza, firme candidato como era a la presidencia de la República, con sobrados merecimientos por su talento, por su preparación, por su inteligencia, una de las figuras más brillantes de la juventud colombiana. Terminó fugitivo en los Estados Unidos, no porque sea porque le esté huyendo a la sombra o a las responsabilidades de crímenes que cometió, sino a una justicia inicua que lo persigue sin piedad. Y entonces vinieron otra vez las lanzas contra Luis Carlos Restrepo, quien recibió los fusiles de cerca de 70.000 hombres y lo acusan de no sé qué irregularidad
con 20 o 25 bandidos de esos que al parecer se estaban reinsertando fraudulentamente, en la acusación más ridícula y más torpe que quepa, pero de lo que se trata es de hacer el daño, de causar el mal. Y luego se inventaron el tema de las chuzadas. Esa es una invención de la Corte Suprema de Justicia que estuvo adolorida, frenéticamente adolorida, porque se le descubrieron sus cercanías con personajes a las que nunca debió acercarse un hombre decente, y mucho menos un magistrado, y mucho menos un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ver a estos magistrados de la Corte en manos de Asensio Reyes y en manos de Giorgio Sali resultó ser un espectáculo demasiado dura para la sociedad colombiana, y de ahí viene el desprestigio de las Cortes, y de ahí también la furia, la indignación de la Corte contra quienes pudieron ordenar que se le siguiera la pista a esos bandidos, a Asensio Reyes y al señor Giorgio Sali, que era el que recibía en su establecimiento de diversión en Barranquilla al presidente de la Corte, al señor Yesir Reyes, al doctor Yesir Reyes, porque hay que decirlo con todas las letras. El doctor Yesir Reyes le dejaba unas razones conmovedoras de amistad y de entusiasmo por sus magníficos servicios a Giorgio Sali, un bandido, miembro de la mafia italiana, condenado por la mafia, por la justicia italiana como miembro de la mafia. ¿Qué duda cabe entonces de la legitimidad con que se estaban mirando los movimientos de esos personajes que resultaron involucrados nada menos que con miembros de la Corte Suprema de Justicia que paseaban gratis por cuenta de semejantes personajes? Esa es la verdad. Y se inventaron el tema de las chuzadas donde no las hubo. Aquí tenemos que insistir otra vez en que a ese delito no le falta sino cuerpo. Quienes hemos estudiado y practicado derecho penal hablamos siempre del corpus delicti como el primer elemento que configura el delito, que son los elementos materiales externos de una conducta de alguien en relación con la conducta de los demás, de un hecho visible, tangible. El delito no se comete por la mera intencionalidad, el delito no queda en el interior de las personas, sino que se manifiesta en hechos que configuran lo que se llaman el corpus delictis y en el cual no hay delito. Entonces, un delito de lo que llaman popular y periodísticamente las chuzadas, que consiste en una interceptación telefónica, lo primero que tiene que dejar como visión, como hecho perceptible, es una interceptación telefónica. Lo decía Perogrullo y lo dice un estudiante de primer mes de la Cátedra de Derecho Penal. ¿Dónde está el cuerpo del delito? ¿Dónde están las chuzadas? No las hay. Y sin embargo, le cayeron a funcionarios, a antiguos funcionarios del DAS, los persiguieron de manera infame. Esto fue una tarea que se inició desde la revista Semana con la participación de a quien llamamos el sepulturero del DAS, muy cercano por supuesto a Juan Manuel Santos, tenía que serlo, y una obra que llevó adelante el general Naranjo, que Dios nos tenga de su mano cuando mencionamos ese nombre, simplemente nos da escalofrío mencionar a ese personaje. Pues estas personas, en lugar de recibir condenas a 30 años, recibieron condenas mucho menores y se fueron para su casa, dejando algunas constancias que no servían de incriminación contra nadie porque tampoco ellos podían demostrar que se hubieran producido los hechos por los cuales se estaba adelantando esta persecución. Y todo cayó entonces sobre María del Pilar Hurtado, una mujer intachable, una profesional sin tacha, de una hoja de vida maravillosa, que trabajó a órdenes de Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos debiera saber muy bien de qué persona se trata María del Pilar Hurtado. Para estar plenamente convencido de que María del Pilar Hurtado no da órdenes infames, ni persigue indebidamente a la gente, ni intercepta comunicaciones ajenas. Uno lo tiene que saber por el contacto con la gente. Pues María del Pilar Hurtado, esa mujer excepcional, prefirió buscar asilo en Panamá porque era víctima de una persecución política. Como la Interpol lo aceptó varias veces, como Panamá lo aceptó también,
antes de que las presiones gigantescas desatadas por Juan Manuel Santos contra Panamá y contra la Interpol, o a propósito de la Interpol, consiguieran el cometido de destruirla y de que perdiera el asilo en Panamá y de que perdiera la condición de protegida por la Interpol, que se negó repetidamente a emitir la cláusula roja en su contra por cuanto se trataba evidentemente de un delito político, diciendo que no, que el delito fue un delito cualquiera. Basta ver cómo fue recibida en Colombia y el escándalo político que se ha desatado en su contra para llegar a la conclusión de que los hombres de la Interpol que hicieron eso son una partida de imbéciles, dicho sea con todo respeto, porque decir que no fue político, lo que ha tenido, la repercusión política que ha tenido en Colombia, es condenarlos a este razonamiento que estamos haciendo aquí desde la hora de la verdad. María El Pilar Hurtado ha llegado y no ha descendido del avión cuando ya le están diciendo que no se preocupe, que no la quieren meter a la cárcel, que el asunto no es con ella, que diga simplemente quién le dio la orden. En otras palabras, que denuncie a Álvaro Uribe Vélez y que se va tranquila para su casa. María El Pilar Hurtado no tiene sino que pronunciar una palabra para recibir las ventajas de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal lo acaba de decir tranquilamente por tuit. Insistiríamos en la posibilidad de beneficios después de una sentencia condenatoria para María El Pilar Hurtado, dice el vicefiscal en este caso. Claro, es de eso de lo que se trata, porque al Centro Democrático hay que exterminarlo, hay que arrasarlo. Es lo que están haciendo ahora contra Óscar Iván Zuluaga, contra su hijo David, alta promesa de la juventud colombiana, y contra Luis Alfonso Hoyos, uno de los hombres más pulcros que haya pasado por la política colombiana. Una política de exterminio, de destrucción del Centro Democrático para instaurar en Colombia el totalitarismo de Estado, el que receta Fidel Castro desde La Habana, el que repite Nicolás Maduro desde Venezuela, y el que nos tienen recetado para acá, para Colombia, a través del señor de la calle y de todos sus amigos allá en Cuba, para traerse a los guerrilleros e instaurar un régimen donde desaparezcan todas las libertades individuales. Colombianos, los invitan a que seamos esclavos del comunismo internacional, que se cayó desde la caída del muro de Berlín en 1989. Lo quieren revivir aquí en Colombia. Eso empieza por la destrucción moral y política del Centro Democrático, del presidente Uribe y de las personas que lo hemos acompañado. Las cuentas están claras. La pregunta es sencilla. ¿Lo permiten ciudadanos colombianos? ¿O levantaremos nuestra voz cuando todavía tengamos voz para ejercer el sagrado derecho a la protesta? Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 19 minutos.